Bueno, minutos dedicados al mundo de la educación. Petra Gel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, la semana pasada comenzamos una etapa muy importante de la vida, que es la de la adolescencia. Con ella vamos a seguir durante la semana de hoy, en esta jornada de miércoles. Pero antes, Petra, si te parece, como solemos hacer, un pequeño resumen, un breve resumen, para hilar un programa con otro de lo que hablábamos la semana pasada. Sí, porque todos los programas están relacionados, ¿eh? Entonces, la semana pasada dijimos que el tema de la semana anterior, exactamente, que era de las prohibiciones y los castigos, que es especialmente importante en la adolescencia, de que tenemos que buscar más el diálogo y los acuerdos con ellos en lugar de prohibir y castigar, ¿eh? Y es una edad que son muy críticos con todos, quieren encontrar sus propias respuestas y caminos, tomar decisiones, experimentar y sobre todo también equivocarse, y pues en este camino les tenemos que acompañar y dejarles también encontrar lo suyo, ¿eh? Prohibiciones y castigos, que hay veces que los relacionamos con la educación, y de eso vamos a hablar un poco, de la educación no en casa, sino en los centros escolares, ¿no?, en el día de hoy. Sí. Esto ya nos lleva directamente al tema de hoy, porque, como hemos dicho, que no están dispuestos a someterse a lo que para ellos no tiene ningún sentido, y con esta situación se encuentran muchas veces en los colegios, en el instituto, donde tienen muchas veces la sensación de que no se les escuchan, no se les toman en serio, se decide por ellos y se les castiga cuando protestan o simplemente no están de acuerdo. Y pues sobre todo, como son críticos, que ven la incongruencia que hay a veces entre lo que se les dice y lo que hacen los adultos, tanto padres como profesores, y están en una edad que tienen que ver una utilidad práctica ya, y si no la ven para su vida, pues es muy difícil motivarles para que estudien, y esto lleva a su vez a muchas frustraciones, resignaciones, porque tampoco saben ellos cómo salir de allí. No lo saben ni ellos ni los profesores muchas veces, y esto lleva a lo que queremos hablar hoy, el dichoso fracaso, abandono escolar. O sea, ese es un poco el panorama que los adolescentes se encuentran en el instituto, donde se encuentran órdenes, prohibiciones y no quizá una relación tan directa como se espera de los educadores, y las consecuencias pueden llegar a ser esas, ¿no? En algunos casos, el fracaso escolar o el abandono escolar. Sí, que son cifras preocupantes si lo miramos. ¿Con qué cifras nos encontramos? Bueno, pues que tengo unos datos del 2010, así bastante recientes, que dice que en España hay un fracaso escolar de alrededor de un 30%, que es el segundo más alto en la Unión Europea, junto con Portugal. Nos supera Malta. Y aquí en nuestra comunidad, en Aragón, tenemos un 25%, que ya es una cuarta parte de los estudiantes. Entonces nos tenemos que preguntar de dónde viene y por qué fracasan y qué es lo que fracasa. ¿Y cómo resolvemos esas preguntas, Petra? Bueno, pues ¿de dónde viene? Pues que para mí es la consecuencia de todo lo que hemos dicho en los programas anteriores, que los tratamos siempre, les queremos inculcar muchas cosas, enseñar, y no nos importa si a ellos les interesa, en lugar de dejarles más libertad para aprender, para descubrir y para sacar las propias conclusiones. Como hemos dicho ya en el programa de los bebés, todos nacemos con una curiosidad y queremos aprender, y cuando esta curiosidad, esta creatividad se va limitando, y me dicen que en tal hora tengo que estar interesado en algo, por ejemplo, a primera hora del lunes tengo que hacer cada semana matemáticas, inglés o lengua, entonces esto pues no es la manera de motivar mucho, porque eso es muy aburrido. Pero si no sería muy anárquico, ¿no? Si no sería muy complicado también, si cada alumno estudiase en cada momento lo que quiere, y también tienen que llegar tienen que cumplir con unos conocimientos básicos, ¿o no? Pues es simplemente la manera de que estamos acostumbrados, no conocemos otra forma. Existen escuelas libres que ya desde el preescolar, la primaria, pues lo enfocan en otra manera, que deja, y no es
anárquico, no es caos. Siempre tenemos esta relación entre que la libertad es caos, pero ya lo dijimos en la semana pasada. Si los mismos niños necesitan o se buscan su estructura y su sentido, entonces el papel del profesor sería más que ser el docente que sabe todo y echa un monólogo ahí, como es muchas veces, como hemos vivido quizás todos, pues ir hacer sugerencias, ir preparando temas y dejar a los alumnos desarrollarlos, y investigar, buscar. Yo creo que la concepción de la educación tenemos que viene pues es muy anticuada, porque una persona culta antes se entendía una persona que tenía conocimientos de todo, y eso simplemente hoy en día ya no es posible, porque la forma de conocimiento ha cambiado que cambia rapidísimo. Lo que quizás hace 100 años una persona podía aprender en una vida, que era pues una cultura, que hoy ya lo que aprendo hoy mañana ya se revisa, ya se renueva, entonces es muy complicado. ¿Quién va a decir lo que es importante aprender y lo que no es importante? Pero sí que es cierto quizá que hay que llegar a unos niveles básicos. Pongo mi ejemplo, en mi caso, negada totalmente para todo lo que esté relacionado con números, con matemáticas. Que le pasa igual que a mí. Pero lógicamente tengo que aprender a realizar operaciones matemáticas. A ver, vamos a hablar de operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar, dividir. Yo pienso que esto sí que todos tendríamos que llegar, y llegaremos, porque esto se puede enseñar también a través de procedimientos muy prácticos, pero todo lo que es ya matemáticas, para quedarnos en este ejemplo superior, te voy a preguntar sinceramente, ¿lo has empleado alguna vez? Hombre, luego he llegado a la universidad y me he encontrado con materias porque en la vida laboral me he encontrado... En tu materia pues, lo has usado, Ya, sí, pero hay muchas cosas que vamos aprendiendo, si no van luego relacionados con nuestra profesión o nuestra carrera, que después ya no lo vamos a emplear más. Eso está pero eso está muy bien para la gente como tu caso o como el mío, que desde pequeñitos vamos un poco enfiladas y sabemos que las lenguas... Pero la gente que no sabe muy bien qué hacer luego... Bueno, yo creo que todos tenemos unas tendencias ya desde muy pequeños de dónde están nuestros intereses y lo que nos va bien, nuestras capacidades, y ahí pues se tendría que profundizar. Y no hay yo conozco a nadie que no tiene interés por nada, a no ser que se le han amargado la vida pues estudiando cosas que son aburridas, luego con métodos también muy aburridos, que son muy como dirigidos por los profesores en lugar de dejarles participar. Mismamente, si no podemos cambiar este sistema que como lo tenemos ahora de un día a otro, ya lo sé que es difícil, pero los contenidos y los métodos podrían ser mucho más participativos, interactivos, en lugar de llegar con el libro y decir que a los alumnos qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, repartir el trabajo en trabajo de grupo, por ejemplo. Ahora con la posibilidad de Internet tenemos muchísimas posibilidades, y eso les da también mucha más responsabilidad. Si yo tengo que preparar, o cada alumno tiene que preparar una sesión de clase para que sus compañeros puedan aprender, pues se responsabilizan mucho más y se lo pasan mejor. Hombre, como experiencia personal, los trabajos en grupo eran el temor. Sí, pero eso es lo mismo que porque no hay costumbre de esto, porque al principio, claro, un profesor dice, a mí mismo me ha pasado, vamos a trabajar en grupo, qué bien, que ahora vamos a hablar de lo que vamos a hacer por la tarde, de lo que de todo menos de lo que hay que trabajar, pero esto pasa cuando es un trabajo así excepcional que se hace de vez en cuando, pero si estos métodos formasen parte de la enseñanza diaria, ya sería algo normal. Y funciona, y de verdad funciona.
Salvo cuando te cruzas con gente que se escajea siempre. Sí, pero ¿por qué está esta gente allí? Porque no les interesa el tema. Y ahí estamos otra vez que como tenemos un sistema también clasificado por edades, que estás en primero, segundo, tercero, en todas las asignaturas. Pero puede haber que, por ejemplo, pues un niño en una asignatura tiene un interés extraordinario y podría hacer pues un nivel más alto o otro más bajo. Entonces estar más por niveles que por edades o por intereses. Yo no soy partidaria de que tengamos que aprender todas las asignaturas. Yo pienso lo que tenemos que aprender hoy en día son estrategias, herramientas de cómo llegar a información, qué hacer con esta información, cómo procesarla críticamente y cómo transmitirla luego. Entonces, si tengo estas herramientas, a cualquier edad, bajo mi punto de vista, si me interesa algo, puede ser que a los 16 años no me interesa para nada el inglés, para poner un ejemplo muy cercano. Y a los 20 años me doy cuenta, jolín, me hace mucha falta, pero yo he aprendido cómo estudiar o cómo llegar a una información y cómo automotivarme, porque no me han quitado las ganas de estudiar. En cualquier momento me pongo a estudiar algo y me automotivo. Por mucho que obliguemos a estudiar, no va a dar resultados. Se ha intentado muchas veces. Animación a la lectura. Tenéis que leer 3 libros al año. Vamos, nos leemos los 3 libros, si somos niños bien educados, obedecientes con el conductismo, hacemos el examen, sacamos un 10 y cuando se acaba el instituto, odio la lectura. Hay casos así. Bueno, también es trabajo de casa, imagino, sí, lo que decimos siempre. Sí, pero Petra, sí. hay que llegar a un nivel mínimo, me refiero ahora a esa educación secundaria básica que se acaba con los 16 años, o cualquier persona podría dejar de estudiar en el momento que él lo decidiese. Yo diría que un nivel de educación básica está bien, pero que para mí tendría que estar como más diversificada, más dirigidas a intereses ya, porque ya desde sí, el que es manitas 12, que con 12 años pueda 12, dedicarse 14 ya a lo que le gusta. Y tienen que ser esquemas abiertos, por supuesto, no decir que como era antes, que con 14 años dejas de estudiar y ya tienes la vida programada. Entonces tiene que haber fluctuación, que tiene que haber posibilidades, pero tiene que haber mucha más flexibilidad en esto. Y hay asignaturas, francamente, que hay niños o jóvenes adolescentes que con 14 años tienen clarísimo que en la vida no van a necesitar la filosofía para algo, o el análisis morfosintáctico de las lenguas. Entonces, que hay en cada una de las asignaturas se pueden hacer cosas mucho más prácticas. Por ejemplo, en lengua se podría leer un libro, hacer un debate sobre el libro, así aprenderían no solo hablar de un contenido de un libro. Pero a todos no les va a gustar. Pero yo creo que, por ejemplo, unas técnicas de debate es importante para la comunicación y la relación humana. Entonces sí que para mí sería algo práctico. Claro que siempre puede haber... Pero también es muy práctico realizar esos análisis para luego saber construir bien oraciones y poder hablar de forma correcta. Pero pues no sé, yo pienso que a mí no es la manera de ver las cosas. Yo pienso que algo práctico es donde ellos ven una aplicación directa en su vida. Como ya nos decía Séneca, no aprendemos para la escuela sino para la vida, lo cual en teoría dijo al revés, pues dice, como criticando ya para que veamos, estas críticas a la escuela han existido ya desde hace siempre. Dice que en la escuela, ya en tiempos romanos, ya decían que estamos enseñando para muchas teorías que luego para la vida no sirven.
Petra, si te parece, partimos el tema. La semana que viene continuamos hablando del fracaso escolar y seguimos debatiendo sobre este tema, porque hay muchos puntos, ¿no? Para decir sobre esto todavía. Sobre cuándo se empieza a estudiar, si es necesario con 2 añitos ir ya a la escuela o no es necesario. Eso también es otro tema. Pues si te parece, lo dejamos para la semana que viene. Me parece muy bien, vale. Pues Petra, hasta dentro de 7 días. Muchas gracias.